Adrián Morano. A ver qué dice y presta Adrián. atención, a ver cómo analiza la política argentina, a ver cómo está el mapa. Se movió de nuevo el tablero, ¿no? Qué impensado por un lado y también para muchos algo que estuvo bien la estrategia de Macri de elegir como vicepresidente a Pichetto. No sé cómo lo ves vos, Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, bien. A ver, ¿estuvo bien? Preguntabas. Sí, para la estrategia, primero fue sorpresivo a imagen y semejanza de lo que hizo Cristina. Me parece que se movió en espejo, ¿no? Buscó dos cosas. Por un lado, ampliar la oferta de Cambiemos. De hecho, ya no se llama más Cambiemos. Una forma de enfatizar eso. Se llama Juntos por el Cambio. Ese es el nuevo nombre de este espacio, que incorpora a un peronista ortodoxo. Y eso entra en contradicción con la narrativa histórica de Cambiemos, ¿no? De hecho, toda la narrativa, incluso en el gobierno, no solamente en campaña, estaba muy vinculada a denostar las famosas 70 años, digamos, al peronismo, o por lo menos no denostarlo, sino a inculparlo de los problemas crónicos que tiene la Argentina. Bueno, esa narrativa se diluyó, se terminó, nacerá otra, están haciendo otra con la incorporación de Pichetto, con lo cual hay ahí dos primeros efectos, ¿no? Se está hablando del efecto Pichetto. Yo no sé en votos cuánto suma verdaderamente, ¿no? Nunca tuvo votos propios Pichetto, de hecho nunca tuvo una buena performance electoral ni en su provincia. Es un político de palacio, como se le dice a esa característica de políticos, ¿no? Muy ligado a lo que se conoce como la rosca política, lo que ocurre justamente en los palacios. Tengo la sensación que Pichetto viene más a restarle votos al PJK que a sumarle votos a Macri. Y esto es una búsqueda deliberada de la estrategia electoral del gobierno, porque el gobierno quiere evitar un triunfo de la oposición en primera vuelta. Para eso tiene que restarle votos a quien hoy está encabezando las encuestas, que es la fórmula Fernández Fernández. Ahora, si lo vemos como una jugada de truco, cantó truco primero con Cristina al anunciar a Alberto Fernández como presidente, y luego, bueno, el quiero retruco de Macri. Ahora está empardó, en realidad, ¿no? Sí. Hay que ver ahora cómo se juega la siguiente carta, porque claro, ahí está el punto. Yo creo que la siguiente carta, y a esto hay que incorporarle también la novedad de la candidatura de Lavagna. Me parece que eso termina de configurar un escenario que no es el escenario que más le gustaba al gobierno, justamente por esta necesidad de no restarse votos. El electorado de Lavagna, uno supone, la verdad es que esto recién lo vamos a ver en agosto, pero uno supone que el electorado de Lavagna es un electorado que históricamente acompañó al gobierno, o por lo menos que tenía más afinidad con Cambiemos que con el kirchnerismo primero y con el PJK ahora, con lo cual si la búsqueda de la incorporación de Pichetto, o una de las búsquedas de la incorporación de Pichetto era restarle votos a la fórmula Fernández y evitar, digamos, que se fuguen votos del kirchnerismo, en tal caso eventualmente sumarle votos peronistas, la incorporación de Lavagna al escenario electoral neutraliza esa búsqueda, o puede neutralizarla. Con lo como cual esa vía del medio, ¿no? Ese medio del cual hablan ni Macri, bueno, ni Cristina, pero en definitiva se sigue mencionando el tema de la grieta y de la polarización. ¿Hay diferencias entre la grieta y la polarización? Bueno, la polarización es una estrategia electoral, es decir, se da una particularidad. En general los gobiernos son los que encabezan las encuestas y buscan ser moderados, no mover mucho las aguas, porque aparte tienen que gobernar y tienen que tratar de llegar a las elecciones con el escenario económico lo más tranquilo posible. Pero acá se da la particularidad de que el gobierno está segundo en las encuestas, entonces extrema su discurso, extrema la polarización, busca confrontar con quien está primero, y el que está primero busca una fórmula de moderación. Justamente eso es lo que hace Cristina al incorporar a Alberto Fernández, busca moderar su discurso, sin dejar de polarizar, se muestra como opositor ese espacio, pero con un discurso más moderado, con lo cual se da una particularidad bien de la Argentina en los últimos años. La polarización entonces es una estrategia electoral. La grieta, yo creo que, llamada así, es una característica política de la Argentina histórica, no es nueva, tiene que ver con estas antinomias que existieron desde siempre. En un principio antinomias de clase, después antinomias políticas a partir de la aparición del peronismo. Peronismo-antiperonismo fue una grieta histórica de la Argentina.
Y hoy esto se mantiene con otros actores, digamos, con Cristina Fernández como parte de un Como de un parte, sector. voy a hacer esta diferencia, porque digo, en cuanto a la lógica, ambos hicieron lo mismo, tanto Cristina como Macri. Bueno, Macri eligiendo a Pichetto como vicepresidente, pero Cristina eligiendo a Alberto como presidente. Ahí está Claro. la diferencia, en realidad, Sí, ¿no? bueno, Cristina fue presidenta 2 veces, ¿no? También hay una cuestión ahí, me imagino, y por lo que pude averiguar, hasta, si se quiere, de desgaste personal de lo que significa afrontar una campaña. Ella viene de afrontar una campaña en el 2017 en la provincia de Buenos Aires, lo que no significa que le va a sacar el cuerpo a la campaña. De hecho, la semana esta que pasó estuvo en Santiago del Estero en un acto de campaña, más allá que tenía que ver con la presentación de su libro. Pero no va a tener la presión que tiene un candidato a presidente, sobre todo opositor, que se supone que tiene que hacer más gasto, ¿no? Más gasto en presencia física, en presencia discursiva, en narrativa. Me parece que se preserva un poco de eso, más allá de que no pone en riesgo sus votos. Los votos de Cristina los tiene, y su sola presencia en la fórmula los ratifica, o por lo menos los galvaniza, por decirlo de algún modo. Ahora, estamos hablando de alianzas, ¿no? Sí, Todavía falta la rosca de cierre de listas, que esto va a ser para el 22 de junio. De aquí al 22 de junio todo puede ocurrir también. ¿Qué Puede papel haber está más jugando sorpresas, sí. Massa? Bueno, Massa, mira, justo hoy hubo, hace un ratito, un tuit muy significativo de Cristina ponderando un video de Massa, ¿no? Hay que prestarle mucha atención a las redes sociales, porque las redes sociales se han transformado en un instrumento de campaña muy potente. ¿Qué es lo que ratifica Cristina con esta ponderación del video, este elogio al video de Massa? Que Massa no va a ser un aliado periférico de esta alianza de opositora, va a ser, o por lo menos es la pretensión del kirchnerismo, que juegue un papel en la campaña importante, central. Tendrá un correlato electoral, primera duda de acá al 22. Massa va a ser candidato a algo. Una de las versiones es que sería candidato a encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito donde Massa tiene más caudal de votos. Otra posibilidad, que es la que el propio Massa saca a jugar, es que sea candidato en una PASO contra la fórmula Fernández-Fernández. Eso lo veo más difícil, porque, insisto, me parece que la intención de la fórmula Fernández-Fernández es que Massa sume y no divida votos, y la PASO, y esto es una característica de esta elección, se ha transformado en una especie de primera vuelta. La PASO nació como una interna abierta, ¿no? Una interna para que el electorado busque candidatos en los espacios Sí, políticos. como esa etapa de eliminatorias, ¿no? Claro, Una pero después se cosa- transformó en una encuesta. Mucho se habló Sí. en las elecciones pasadas que era como una encuesta a cielo abierto, digamos, ¿no? Ahora se transformó en la primera vuelta, es decir, que los dos espacios políticos que están encabezando las encuestas están buscando llegar con el mayor caudal de votos posible para captar en la primera vuelta lo que se llama el voto útil. Es decir, ¿qué es el voto útil? Aquel electorado que en una PASO puede ser un poquito más flexible en su voto, ir por terceras opciones, cuartas opciones electorales, sabiendo que no se define ahí la elección, y después sí, ya en primera vuelta, y sobre todo en un balotaje, donde ahí es el voto anti, digamos, más fuerte que el voto a favor. Ahora, lo que están buscando los espacios es que la PASO sea la primera vuelta para que en la primera vuelta se defina la elección. Este es el deseo de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, ¿no? De la fórmula Fernández-Fernández. Y el gobierno busca evitar eso. Entonces, por eso está haciendo una campaña muy fuerte el gobierno, y la incorporación de Pichetto tiene que ver con eso, para que la PASO sea una especie de primera vuelta y que las terceras y es cuartas que opciones en queden en este diluidas. panorama de incertidumbre que también estamos viviendo, más allá de que ya estamos conociendo las alianzas, todavía no sabemos cómo van a cerrar verdaderamente esas listas, creo que las PASO van a marcar algo y muy importante esta vez, ¿eh? Claro, por eso es una elección muy particular en Sí. muchos aspectos. Mencionábamos esto antes, de que el gobierno busca extremar posiciones, polarizar un discurso muy fuerte contra su oponente, que es la oposición, curiosamente, pero que encabeza las encuestas y busca moderarse. Y después la PASO funcionando como primera vuelta. Un tercer elemento que hay que tener en cuenta es la economía. Porque estamos hablando... Bueno, los mercados recibieron de manera favorable esta nominación de Pichetto como vicepresidente. Lo que pasa es que los mercados en la economía real influyen poco y nada. Hoy como está la economía argentina, ¿no? La economía argentina hoy está fuertemente influenciada por la caída del Producto Bruto, o sea, por la caída de la producción nacional, por la caída del salario, y eso va a jugar un rol. No lo estamos viendo tanto en estas semanas y hasta el 22 de junio,
que es el Mundial de la Rosca. Yo digo, bueno, para quienes hacemos periodismo político es como para los periodistas deportivos un Mundial este mes. O una Copa América, claro. Claro, este mes es como la etapa más Crucial, divertida, sí. pero no es la verdad, digamos. La rosca es de Palacio, sirve para armar el menú. Ahora, los problemas de la gente están ahí y van a jugar un rol, van a jugar un rol importante. A la hora de la gente entrar a ese cuarto oscuro y votar, ahí es donde va a entrar el rol a jugar, me parece, y donde más se va a ver, ¿no? Reflejado en las urnas, en definitiva. Claro, el menú, en definitiva, lo que hace es ordenarle un poco la oferta electoral de la gente, un poco no, ordenarle la oferta electoral, posicionar espacios políticos. Ahora, va a ser determinante en esta elección particularmente la situación individual o colectiva en función de la economía, que, insisto, es un elemento. Hay una vieja frase de un ex ministro de Alfonsín, Pugliese, que decía: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Eso se lo decía a los empresarios en un momento muy particular, pero hay un correlato electoral de esa frase, porque en definitiva cuando está muy apretado el bolsillo, las decisiones son de corto plazo, es decir, bueno, ¿quién me puede resolver o quién puede ayudar a empezar a resolver esta situación económica que ya viene de mucho tiempo, de mucho arrastre crítico? Entonces yo creo que eso va a jugar también un rol. ¿Y qué busca el gobierno? Justamente que los mercados no le agreguen fuego a esta situación crítica, es decir, que no haya volatilidad del dólar. Sí, hoy el gobierno está focalizado también en mantener el equilibrio desde este punto de vista, ¿no? Que la inflación no se dispare, que los precios no se disparen, que esté como un poco calmo todo para poder más que la inflación, el dólar, porque el dólar impacta sobre la inflación. Lo que busca es calma financiera. Eso no resuelve el problema económico, no lo agrava. No es poco para un gobierno que viene, insisto, desde julio del año pasado, con una mala noticia detrás de la otra en materia económica. Llegar a la elección sin una economía estallada, por decirlo de algún modo, y con un sector, por lo menos, con un panorama financiero un poquito más calmo del que veníamos trayendo en el comienzo del año, es un objetivo deseado. Ahí la incorporación de Pichetto, como bien decías, cumplió un rol ya, que es que, por lo menos, el círculo rojo, para usar hay una un término, apertura ahí, ¿no? El círculo rojo recibió con buenos ojos esta apertura. Terminó este rumor que había de plan B, de querer bajar a Macri, impulsado por el propio círculo rojo. Esto ya dejó de estar en el escenario. Es decir, que terminó de ordenar el escenario político y empieza a darle una perspectiva al gobierno, insisto, de escenario financiero. La economía esta semana tuvo una mala noticia, cayó un poquito la inflación, pero 3 puntos, sigue siendo muy alta. Si uno la compara con los países de la región, Uruguay tiene 7 puntos al año de inflación, Bolivia 4 puntos al año de inflación. O sea, seguimos teniendo una inflación muy alta, y por eso digo que la economía va a jugar un rol cuando termine la espuma de la rosca. Obviamente, cuando ya conozcamos las listas y cuando ya estemos pensando en ir a votar y qué va a suceder, si se define en primera vuelta, balotaje, cortar boleta, voto en blanco, todo eso que también va a formar parte de los debates aquí en televisión y en casa, ¿no? En la mesa de cualquier argentino por estos tiempos. Muchas gracias por haber venido, Adrián Murano, e insisto con esto, gana el que juegue la mejor carta. Sí, por ahora es así. Gracias, Adrián. Gracias.